En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándolos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: el que practicó la misericordia. Jesús dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. El Señor aprovecha esta circunstancia, ese diálogo con el letrado que quería pasarse de listo, aprovecha para contar una de las más bellas parábolas que salieron de sus divinos y humanos labios. La parábola del buen samaritano. Pero es una parábola que esconde cosas que suelen pasar desapercibidas. Claro que es una crítica a los hombres religiosos de su época. No es casualidad que el Señor hable de 2 grandes figuras de ese mundo religioso judío, el sacerdote y el levita. Levita también de la casta sacerdotal, podía haber dicho el fariseo. Bueno, no es casualidad que el Señor les ponga como ejemplo. Pero en realidad, este sacerdote y este levita tenían mala conciencia después de haber dejado a ese moribundo tumbado en el camino, desangrándose. ¿Qué pedía la ley de Moisés? Decía, por ejemplo, no matarás. Decía, no robarás. ¿El sacerdote y el levita habían golpeado hasta dejar medio muerto a aquel hombre? No. ¿Habían robado a ese hombre? No. Por lo tanto, ellos pasaban por allí, vieron lo que otros habían hecho, no ellos, y siguieron su camino. No estaban obligados por su religión, por su ley, no estaban obligados a hacer el bien. Uno puede pensar, qué malos fueron aquel sacerdote y aquel levita. Bueno, pero es que su religión no les obligaba a hacer el bien. Su religión les obligaba a no hacer el mal, que ya era mucho, porque había otros que sí habían hecho el mal, le habían golpeado y le habían robado. Pero estos eran unos religiosos judíos que cumplían al pie de la letra lo que mandaba su religión. No es que los judíos no pudieran hacer el bien, lo podían hacer y muchos lo hacían. Entonces y ahora, pero no era una obligación, no tenían el deber de hacer el bien. Y esta gente pasó, vio a aquel hombre medio muerto y siguió adelante. No se sintieron obligados, podían haberse parado como una cuestión de humanidad, como una cuestión incluso de amor a Dios, pero no había obligación. Jesús, en cambio, pone el ejemplo del samaritano, del buen samaritano, como alguien que hace lo contrario. El samaritano era muy mal visto por los judíos, no adoraba a Yahvé, adoraba a un Dios que había sido antiguamente Yahvé, pero que estaba muy contaminado con otros dioses, pero era una buena persona. Tenía un gran corazón
Entonces se para y ayuda a este hombre. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor a nosotros, sus discípulos, sus seguidores? Nos está diciendo claramente, cuidado con tranquilizar tu conciencia solo con los rezos, solo con las oraciones, porque el sacerdote segurísimo que rezaba y el levita segurísimo que rezaba. Adaptándolo a nuestra época, diríamos que segurísimo que iba a misa e incluso misa diaria. Ten cuidado, eso hay que hacerlo, pero eso solo no basta. Sin oración no puede haber caridad, porque la oración es la raíz, pero una raíz que no da flores, que no da frutos, es una raíz que no sirve para nada. La oración, la unión con Dios, la espiritualidad, tiene que transformarse en actos de amor. Si no se transforma en actos de amor, es una oración frustrada, es una oración que no produce frutos. Eso es lo que nos enseña Jesús. Nos enseña que, además de rezar, o empezando por rezar, y sin faltar a la vida espiritual, tenemos que dar frutos de caridad. Y esos frutos de caridad tienen que ser de dos tipos. La antigua ley, no hagas el mal. Es decir, cumple con tus obligaciones, cumple con los mínimos. ¿Cuáles son tus deberes? ¿Deberes familiares? ¿Deberes con tu patria? Por ejemplo, el pago de impuestos. ¿Cuáles son tus deberes con tu iglesia? ¿Cuáles son tus deberes con la empresa en la que trabajas? Cumple con tus obligaciones. Pero eso no es suficiente. No es suficiente con que no hagas el mal. No es suficiente con que hagas los mínimos. El cumplimiento de los deberes son los mínimos. Los 10 mandamientos son los mínimos. Tenemos que examinarnos en primer lugar sobre esos mandamientos. ¿He matado? No. ¿He robado? No. ¿He mentido? No. ¿He calumniado? No. ¿He engañado a la esposa, al marido? No. Muy bien, he cumplido los mínimos. Pero ya está aquí lo suficiente para uno que no es cristiano. Pero para uno que es cristiano, esto no es bastante. Para nosotros los mínimos no nos bastan. Tenemos que aspirar a los máximos y no como una opción. Insisto, también el judío daba limosna. También el judío, el sacerdote o el levita o el fariseo ayudaban a la gente, entonces y ahora, pero no era una obligación. Pero para nosotros, seguidores de Cristo, hacer el bien es un deber. No podemos conformarnos con no hacer el mal. Tenemos que evitar el mal, pero tenemos el deber de hacer el bien. Tenemos la obligación de hacer el bien. Esto puede crear problemas de conciencia, seguro, y hasta cierto punto es muy sano, porque la conciencia está tan dormida que el hecho de que de vez en cuando se despierte es señal de que estamos vivos, al menos espiritualmente. ¿Qué problemas de conciencia? ¿Cuánta limosna tengo que dar? ¿Cuánto tiempo tengo que dedicar a ayudar a la gente necesitada? ¿Cuánto tiempo tengo que dedicar a servir, colaborar con mi iglesia? Esos son los problemas que se debe de plantear un católico. Y hay que actuar con equilibrio, hay que actuar con madurez. La iglesia siempre puso unas normas orientativas. Da el diezmo. Bueno, es decir, no te conformes con no robar. Da limosna. ¿Cuánta limosna? ¿Todo lo que tengo? No. No te pide la iglesia todo lo que tienes, no te pide Dios todo lo que tienes. No te dice Dios, quédate sin nada en el banco, quédate sin nada para mantener a tu familia, quédate sin nada para pagar lo que estudies de tus hijos, para ayudar a los mendigos. No te está diciendo eso Dios, ni te lo está diciendo la iglesia que te interpreta a Dios. Pero sí te dice, no te conformes con no robar, tienes que ser generoso y dar limosna. ¿Cuánta limosna? La Madre Teresa decía, hay que dar hasta que duela. Ahí te puedes parar, pero hasta ahí tienes mucho recorrido. Que tu generosidad sea hasta que te cueste. Ahí te paras, no sigas, pero hasta ahí tienes mucho que andar. Haz el bien posible, no el bien imposible. No puedo acabar con el hambre en el mundo y no puedo dejar todo lo que tengo porque tengo unas obligaciones que atender, unos deberes primarios que cumplir, por ejemplo, con mi familia. Pero cumplido que esos deberes y teniendo en cuenta las previsiones que debemos tener para el futuro, por supuesto que tenemos una obligación.
la obligación de ayudar a ese que nos necesita, no solo con dinero, pero también con el dinero. El buen samaritano tiene que ser el buen católico. El buen católico tiene que ser el buen samaritano, que no solo no roba, no mata, no miente, sino que además da limosna, ayuda al que sufre y está al lado de aquel que lo necesita en el nombre de Cristo y porque ve a Cristo en esa persona. Y después estoy seguro de que el Señor proveerá y nos dará el céntuplo, porque Él nunca se deja vencer en generosidad. Que así sea.